Cuarta estación. Jesús se encuentra el Santísimo Madre. No ponemos de rodillas. Saludamos a Cristo y te bendecimos, que por tu santa cruz redimiste al mundo y a mí pecador. Amén. Simeón los bendijo y a María su madre le dijo: mira, este niño traerá a la gente de Israel caída o resurrección. Será una señal impugnada en cuanto se manifieste, mientras a ti misma una espada te atravesará el alma. Por este medio, sin embargo, saldrán a la luz los pensamientos íntimos de todos los hombres. Todo lo que hay de negativo, qué detalle tan grande. En estos últimos tiempos, el Papa Francisco nos invitaba a unirnos a María. En este año santo, las puertas de la Iglesia se abren, pero nos recuerda que las puertas del cielo están abiertas siempre para todos. Para todos, para todos. Por tanto, María nos sigue recordando que cuando caemos, ella está, y cuando tenemos miedo, ella está. Búscala, déjate acompañar, no estás solo. En María encontrarás una caricia de madre. De pie. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.